¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Mucho gusto. Eh, Hola, Andrea, ¿qué tal? Esteban, Yamilí, Carlos Jesús, Gerald. Muy bien, muchachos, muy buenos días. ¿Ya nos conocemos? Sí, ¿no? Sí nos conocemos. No sé, o de repente yo estoy equivocado. ¿Sí? ¿Les han llevado conmigo? Anabel. Ah, sí me suena Anabel. Carlos, ¿sí, no? Profe, Sí. somos los mismos. Muy bien. Listo. Hola, Gerald, ¿qué tal? Ya. A ver, chicos. Vamos a resolver el material. ¿Qué les parece si resolvemos de 5 en 5? Les doy 7 minutos por cada grupo de 5 preguntas. Terminan las 7 preguntas y luego yo las desarrollo, las sustento. ¿Están de acuerdo? ¿Qué opinan? ¿Sí? De 7 en 7, ¿ya está bien? Entonces vamos a, claro, para que vayas tú practicando, para que en esta etapa de tu preparación, ¿no? Recuerda que en esta etapa de tu preparación tienes que practicar mucho el tiempo, jugar bastante con el tiempo, ¿ya? Así que ni más ni menos, a ver, voy a poner mi cronómetro acá. Y comenzamos, ya. 7 minutazos, amigos. Los espero. Vamos. ¿Alguna consulta también? ¿Alguna duda? Estoy aquí para poder contestar tu consulta. Ah, ya, listo, gracias. Fórmula para encontrar cualquier término del desarrollo. A ver, te voy a dar un caso, uno de estos tres, cualquiera, ya que habría que dominar. Esto se demuestra aplicando Pi. Lo divides aplicando Pi, se obtiene, mira cómo lo divides. X a la n menos 1, X a la n menos 2, acá aparece el segundo término del divisor, X a la n menos 3, y elevado a la 2, X a la n menos 4, y elevado a la 3, hasta llegar al y elevado a la n menos 2. Entonces, mira, el primer término es X a la n menos 2. Obviamente, ya, porque el segundo término X a la n menos 2, ya la 2. El tercer término X a la n menos 3, ya la 2. Pasando. A ver, quiero el término y el término es X a la n menos 10 por y elevado a 21 ¿te das cuenta? Término 20. Término 20 unidades. Entonces, dado, obviamente, dado la división más menos, entre X más menos Y, de división exacta, el término del lugar K sería signo, ¿cierto? Signo, lo sabemos, porque eso va a depender del divisor, ¿te acuerdas? ¿Ya? Eso va a depender de en qué caso está la división. Entonces, escribimos el primer término del divisor y lo llevamos al número de términos menos 1. Escribimos el segundo término del divisor y lo llevamos al lugar menos 1. Listo, chicos. Profe, término central, quiero término central. Vamos a ver. Quiero el lugar que ocupa el término central. Lo vamos a hacer. Quiero el lugar del término central. Vamos a ver. ¿Cuándo vamos a tener un único término central? Cuando el número de términos sea impar. Entonces vamos a decir qué pasa si n es impar. Bueno, si n es impar, tenemos un único término central. A ver, ¿qué pasa si n es 3? Si n es 3, chicos, si n es 3, tenemos tres términos
en el desarrollo. Y este sería el término central, los psiquiatras. Y M5, bueno, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 términos. El desarrollo y el término 3 sería el término. Creo que uno más no voy a estudiar. Mira, para 7 términos, ¿quién sería el término central? Bueno, el término anual. A ver, quiero una regla de formación. Quiero relacionar el 3 con el 2, el 5 con el 3, el 7 con el 4. Mira, yo cómo se relaciona. Al 3 sumo 1, al 3 sumo 1, sale 4. Lo divido entre 2, sale 1. Es un poquito como mi RL. Bueno, 5 más 1, 6, entre 2. 7 más 1, 8, 7 más 1, 8, entre 2. Entonces, si n es impar, el término central será el término del lugar, n más 1, dividido entre 2. Se acabó, tan digo, bueno, hemos terminado la teoría. Pues, ya han entendido la teoría, pueden mandar un reemplazo al proyecto bueno. Obviamente, si por ahí alguien tiene antes el tiempo, la duda se hace llegar, sí, para yo responder para yo absorber a lo único es. A ver, si han entendido, quiero 27, ¿cuántos son? 28. 28 la isla, por favor. Quiero 28 la isla. Y, R, N, Lisa. Ah, Lisa, ya Lisa, ya te explico. Lisa tiene una pregunta. Cuando N es par, supongamos que N es igual a 4, supongamos que N es igual a 6, supongamos que N es igual a 8. A ver, acá tendríamos 6 términos, y acá tenemos 8 términos. Listo. ¿Existiría un único término central? No. Aquí hablamos de 2 términos centrales. Pues en este caso, ahí está el término 2 y el término 3. Aquí está. Y aquí está. Cuando N sea par, tenemos 2 términos centrales. Fácilmente podemos ir en lugar del primer término central. El siguiente simplemente es solo. Supongamos que el primer término central es el término del lugar 9. El siguiente sería el término del lugar 10. Listo, chicos. Culminaron los 7 minutos. ¿Sí? A ver, vamos a... ¿Terminaste? Llegaste a la pregunta número 5. En 7 minutos debes haber llegado ya a las 5. ¿Confirmas? Listo. Listo, listo, listo. A ver, ¿por qué estoy tomando esta forma? Porque recuerda que en el examen de admisión tienes un tiempo determinado, ¿no? Y lo recomendable es que en minuto y medio, y si se puede menos, si es que se pudiera menos, puedas resolver la pregunta y obviamente de forma correcta, ¿no? Por esa razón estamos tratando de trabajar de esta manera. ¿Ya, chicos? A ver, amiguitos, pregunta uno. Lea los siguientes versos del poema La Niña de Guatemala de José Martí e identifique la figura literaria que predomina. ¿Qué marcaste en la número 1? Por aquí tenemos a Yamelí y a José nomás. Los demás no marcaron, creo. Chale. Chale, amigos. Al toque mano, al toque mana. ¿Qué marcaste? Anáfora, metáfora, símil, epíteto. Vamos a ver. Como de bronce candente, al beso de despedida era su frente. La clave, muchachos, sería la letra, habla loquito, habla loquita. La letra C, muy bien. Ahora, escuchen muy bien. ¿Me pueden decir
¿Qué otra figura literaria se evidencia en este fragmento? ¿Sabían ustedes que no hay solamente símil? Hay otra figura literaria. A ver, dime, ¿qué otra figura literaria se evidencia en el fragmento? Escríbelo, loquito, escríbelo, loquita. A ver, ¿te acuerdas o no te acuerdas? ¿O ya te has olvidado, mi amiguito? ¿Nadie? ¿No hallaron ninguna figura más? ¿Solamente hay símil? Uy, uy, uy. ¿Qué ha pasado, pez amigos? ¿Cómo que solamente hay símil? No, loquito. Nadie se atreve. Nadie se atreve a responder. A ver. Ya, a ver. ¿Alguien que responda metáfora? No. Chicos, como de bronce candente al beso de despedida era su frente. ¿No está desordenado acaso la oración? La oración está desordenada. ¿Ok? ¿Cuál sería entonces la otra figura literaria, mis amigos? Bien, Ariana, bien, Yamelí, muy bien. Repasemos. ¿Qué cosa es una anáfora? Figura literaria que consiste en repetir una o más palabras al inicio de los versos u oraciones. Placa, no te olvides, ¿ah? Figura literaria que consiste en repetir la anáfora una o más palabras al inicio de las oraciones o al inicio de los versos. La hipérbole, figura literaria que consiste en exagerar, la exageración, ¿ya? La exageración. Siguiente figura, el hipérbaton, que justamente podemos ver en esta obra, o en este fragmento, perdón. Alteración. ¿Qué alteración? La alteración sintáctica, muchachos. En este fragmento claramente hallamos un desorden, una alteración sintáctica. Amigos, muchachos, recuerda que el orden de una oración primero es el sujeto, luego el predicado. ¿Ok? Si no es el sujeto expreso, está el tácito. ¿Ya? Pero siempre en ese orden, sujeto, predicado. Si no está primero el sujeto, ya, eso claramente, esa oración, ese verso claramente ya ha alterado su orden. Por lo tanto, allí habrá, ¿qué cosa? Este hiperbatón. ¿Ya? Epíteto, ¿te acuerdas que es un epíteto? Figura literaria que resalta una cualidad inherente. Figura literaria que resalta una cualidad inherente. Pero tampoco te olvides, ya ten en cuenta, recuerda que existe el epíteto perifrástico, ¿cierto? Es el epíteto que consiste en qué? En otorgar una cualidad, ¿no? Va entre comas, es una aposición. El más fácil, Aquiles, coma, el de los pies ligeros, coma, venció, ¿cierto? O este puede ser Rodrigo Díaz de Vivar, el que en buena hora nació, ciñó la espada. ¿Ya, chicos? Símil, ¿te acuerdas que era un símil? Es la figura que compara dos elementos, pero esa comparación lo hará mediante nexos. Nexos, el cómo, el cual, el parece, el semejante, el tan, el igual. Cuando hay comparación de dos elementos o de un elemento con otros elementos, eso es símil, ¿ok? Esa figura es símil.
Pero para que sea símil, hay que aclarar aquí, tiene que haber una comparación mediante nexos. Si no se utilizan los nexos como, cual, etcétera, entonces no hay símil, ¿ya? Veamos la metáfora. La metáfora se divide en dos. Metáfora simple, también llamada metáfora impura, y la metáfora compleja o la metáfora pura. La metáfora simple, al igual que el símil, también compara. Es la comparación de dos ideas, pero esta vez se hace mediante el verbo, específicamente el verbo ser en cualquiera de sus derivados, ¿ok? El verbo ser en cualquiera de sus derivados, ¿ok? Por ejemplo, soy, ¿no? Soy, es, son, eres, ¿ya? Profesor, un ejemplo. Mira, supongamos que aquí en el símil tenemos tus ojos parecen luceros, ¿ya? Pero en la metáfora tenemos tus ojos son luceros. ¿Ah? Aquí perdón, primero en el símil se está utilizando el nexo. En cambio, en la metáfora se utiliza el verbo. ¿Ya? Cuidado, en el caso de la metáfora simple compara dos elementos, pero lo hace mediante un verbo, específicamente el verbo ser, en cualquiera de sus derivados o conjugaciones. Yo soy, eres, ¿no? Soy, eres, son, fuimos, serás, fue, es, son, etcétera. ¿Ya? Listo. Y aquí tienes que tener que recordar esto de acá. Ten cuidado con este caso. En el caso de tus manos son como arte. Mira, cuando te halles ante estos ejemplos, tus manos son como arte. Puedes notar que aquí tenemos el verbo y aquí tenemos el nexo. Cuando estás frente a esto, cuando estés frente a un ejemplo o un ejercicio en el que tienes un verbo y un nexo, gana siempre el nexo, ¿ya? Al nexo le vas a dar la prioridad. Por lo tanto, estás ante un símil. Por lo tanto, estás ante un símil. No te vayas a olvidar, ¿ya? Y bueno, ¿eso se debe a qué? Lo que sucede es que en una metáfora simple tienes que tener en cuenta que no puede haber entre el primer elemento comparado y el segundo, no debe haber otro elemento que no sea el verbo copulativo derivado del verbo ser. Si hubiera otro, por ejemplo aquí, ¿no? Tus manos arte, está el verbo, pero hay un elemento más. Ya. Entonces deja de ser metáfora simple y se convierte en símil en este caso. ¿Ya, muchachos? Y la segunda o el segundo tipo de metáfora es la metáfora compleja o también llamada la metáfora pura. Y aquí lo que hay pues es sustitución. ¿No? Una idea reemplaza a otra idea, ¿no? Una idea reemplaza a otra, ¿no? Por ejemplo, el manto de la noche cubrió la ciudad. El manto de la noche cubrió la ciudad. Claramente vemos qué cosa hay. Vemos que una idea está reemplazando a otra. ¿Cuál, profe? Mira acá. El manto de la noche, le vamos a llamar a, estaría reemplazando a la oscuridad. ¿Ya?
Claramente estamos ante qué? Claramente estamos ante una metáfora compleja. ¿Ya, chicos? ¿Listo? Pregunta número 2. ¿Qué marcaste? Vamos a ver la número 2. Las epopeyas, como la Ilíada, no solo relatan hazañas heroicas, sino que también presentan temas universales que reflejan los valores de la sociedad de su tiempo. A partir del siguiente fragmento, identifica el tema principal que se aborda. ¿Ya? Nos piden tema. Por acá Yamelilla nos envió su clave. ¿Están de acuerdo ustedes con su compañera? Ella nos envió su clave. ¿Qué opinan los demás? También Ariana. Muy bien, muy bien. Veamos. Muy bien, vamos a ver. Carlos también ya nos envió su clave. Vamos a ver, ¿ya? Anabel, mi amiguita de la muñeca diabólica, la Anabel. A ver, no me ofrezcas asiento, Elena, aunque me aprecies, pues no lograrás persuadirme. Ya mi corazón desea socorrer a los troyanos que me aguardan con impaciencia, pero tú has de levantar a ese, y él mismo se dé prisa para que me alcance dentro de la ciudad mientras voy a casa y veo a los criados, a la esposa querida y al tierno niño, que ignoro si volveré de la batalla o los dioses dispondrán que sucumba a manos de los aqueos. Ahí está, angelical, mi amiguita. I'm sorry, amiga, I'm sorry. Listo, chicos. A ver, Ilíada. Muchachos, en el fragmento, ¿qué podemos notar? Podemos notar que Héctor, ¿cierto? Héctor está muy preocupado por Troya. Vemos que Héctor quiere que Troya no perezca. Está dispuesto incluso a sucumbir, morir en batalla con tal de que Troya no perezca. Y bueno, tenemos entonces, se evidencia como tema el deber cívico por parte de Héctor, príncipe de Troya. Se enfatiza la intervención divina como un factor determinante en la batalla. Si bien es cierto, al final del fragmento dice, ignoro si volveré de la batalla o los dioses dispondrán que sucumba a manos de los aqueos. Si bien es cierto, sí hay ese sometimiento al destino o voluntad de los dioses, en el fragmento se está enfatizando más bien el amor por la patria que tiene Héctor, el amor por su Troya querida. Por esa razón, la clave, muchachos, sería la letra A. Repasemos Ilíada. A ver, Ilíada es una obra que pertenece al género épico. Específicamente es una epopeya. Está compuestos en versos hexámetros, dividido o agrupado en 24 cantos. No te olvides, en 24 cantos, ¿ok? O 24 rapsodias. La figura literaria que se resalta es, o la que más emplea, es el epíteto, ¿ya? El epíteto perifrástico sobre todo, en la que también más emplea, o el que más emplea. Luego recuerda que hay un solo narrador, el narrador omnisciente, y la narración es lineal, cronológica. Todo lo que acabo de decirte tiene que ver con el aspecto formal. Género, especie, composición, estructura, tipo de narrador, tipo de narración y la figura literaria que sobresale. Estas características pertenecen al aspecto formal, ¿ya? Al aspecto de estructura, de forma. Pero ahora conozcamos un poco el aspecto de fondo, ¿ya? O temático. A ver, primero, el contexto. La obra tiene como contexto la guerra de Troya, muchachos, ¿ah? No te olvides, la obra tiene como contexto la guerra de Troya. Específicamente, la obra está ambientada en los 51 días finales, o 51 días, perdón, del 10.º año de guerra. 51 días del 10.º año de guerra, ¿ya? La obra inicia con una peste enviada por Apolo al campamento de los griegos por la causa de Crises y su hija Criseida. Culmina con los funerales de Héctor. La obra claramente exalta la valentía de los guerreros troyanos, perdón, griegos, la valentía de los griegos, ¿ya? Y en esta obra se enseña que la vida es como una lucha constante. La vida es una lucha constante. ¿Cuál es el tema central? El tema central, no te olvides, es la cólera de Aquiles.
y sus consecuencias, ¿verdad? Recuerda que en la obra Aquiles atraviesa por dos cóleras, ¿ya? La cólera primera es porque le arrebatan a su esclava y le trajo como consecuencia a Agamenón que Aquiles ya no participe en la guerra. Y la segunda cólera es pues la producida por la muerte de Patroclo, ¿no? La muerte de Patroclo, ¿ya chicos? Y que como consecuencia pues la muerte de Héctor. Hay otros temas que justamente tienen que ver con el fragmento. Primer subtema, muchachos, las consecuencias nefastas de la guerra para los pueblos. Consecuencias nefastas de la guerra para los pueblos. Hay otro tema, también tenemos el amor a la patria, como lo acabamos de ver en esta pregunta, el amor a la patria. Otro tema, profesor, tenemos también la vida del hombre o la mortalidad del hombre en manos de los dioses. La vida del hombre en manos de los dioses o la mortalidad del hombre en manos de los dioses. También está el amor a la patria, te decía, y no te olvides que el destino de Troya está ligado a la vida de Héctor. Si Héctor muere, Troya perece. Obviamente, si Héctor vive, Troya se mantiene. Después de este análisis, muchachos, pasemos a la pregunta 3. A ver, ¿qué marcaste en la 3? Uno, perdón, dice, la Ilíada de Homero relata los acontecimientos de la guerra de Troya y su repercusión en sus protagonistas. Analiza el siguiente fragmento y responde. A ver, esposo mío, saliste de la vida cuando aún eras joven y me dejas viuda en el palacio. El hijo que nosotros infelices hemos engendrado es todavía infante y no creo que llegue a la juventud. Antes será la ciudad arruinada desde su cumbre, porque has muerto tú, el que protegía a las venerables matronas y a los tiernos infantes. Pronto se las llevarán en las cóncavas naves y a mí con ellas. A ver, a ver, a ver. La existencia humana considerada una lucha inacabable, los horrores producidos en el ejército aqueo por la guerra, las proezas de semidioses signados por destinos fatales, las hazañas bélicas que confieren dignidad a las deidades, o el destino de Troya unido al de Héctor, su gran defensor. Claro, es muy correcta, chicos. Muy bien, Caleb, Víctor, José, Tatiana, Carlos. Chicos, claramente vemos pues que estas palabras son enunciadas o pronunciadas por quién? Por Andrómaca. Andrómaca, ¿quién es? Es la esposa de Héctor. Héctor ha muerto, ¿cierto? Héctor ha muerto y ella dice estas palabras, ¿no? Y las consecuencias que le va a venir a Troya, que es que va a ser desolada y las mujeres serán llevadas como esclavas, en este caso a Grecia, ¿no? Para la casa de los griegos. Muy bien, enano, enano, muy bien, muy bien. Pregunta número 4, ¿qué marcaste? Complete correctamente la siguiente afirmación sobre el tema de la resistencia heroica en la Odisea a partir del fragmento. El fragmento muestra que el regreso de Odiseo no solo implica una travesía física, sino también donde la fuerza del héroe radica en su capacidad de... Vamos a ver. Tenía Odiseo todo el cuerpo hinchado de su boca y de su nariz manaba en abundancia el agua del mar y, falto de aliento y de voz, quedóse tendido y sin fuerzas porque el terrible cansancio le abrumaba. Cuando ya respiró y recobró el ánimo en su corazón, desató el velo de la diosa y arrojólo en el río, que corría hacia el mar. Llevóse el velo una ola grande en la dirección de la corriente y pronto Ino lo tuvo en sus manos. Odiseo se apartó del río, echóse al pie de unos juncos, besó la fértil tierra y, gimiendo a su magnánimo espíritu, así le hablaba, ¿no? Se hablaba a sí mismo. Ay de mí, ¿qué no padezco? ¿Qué es lo que el fin me va a suceder? ¿O lo que al fin me va a suceder? Ujú. En este fragmento de la Odisea, vemos cuando Odiseo ha salido de Ojigia, retenido por la ninfa Calipso. Hermes ha llegado a la isla Ojigia, le ha dicho de parte de Zeus que ya
Calipso debe dejar a Odiseo, Odiseo sale en alta mar. En alta mar aparece Ino, una ninfa también marina, y le da una prenda como una especie de flotador. Ya luego ella se va y Poseidón se levanta y le destroza la barca. ¡Plum! Porque recuerda que Odiseo había quitado el ojo de su hijo Polifemo. Entonces, gracias a esa manta, Odiseo pudo arribar. Llegó, dice, desnudo a la isla de los Feacios. Luego ya la manta se regresa con Ino. Y es ahí donde se hace esta pregunta, ¿no? ¿Por qué siempre esto a mí? Ya, ¿qué más me pasará? Vemos claramente, ¿no? La situación difícil de Odiseo, ¿no? Entonces, a partir de ello, ¿cuál creen ustedes que sea la clave? ¿Una batalla política? No. ¿Un viaje mágico, una búsqueda militar, una rutina divina o una prueba de valor? Ujú. La letra E, muy bien, la letra E. Recuerda que en la obra la vida es comparada con qué. Si en Iliada la vida es comparada con un viaje difícil, perdón, con una lucha constante, aquí en Odisea la obra es la vida es comparada con una lucha constante, ¿ok? Carambas, con un viaje difícil, discúlpame, me he equivocado los términos. Repito, en Odisea la vida es comparada como un viaje difícil, difícil, complicado, pero necesario para el logro personal, ¿ya? A ver, ahora analicemos rápidamente o repasemos rápidamente Odisea. Odisea, al igual que Iliada, comparten género, especie, estructura, composición y figura literaria. Entonces, género épico, especie epopeya, composición, versos hexámetros, dividido en 24 cantos, ¿cierto? La figura literaria será el epíteto. Ahora, ¿cuándo cambia? En los narradores. Mientras que en Iliada hay un solo narrador, en Odisea hay dos narradores. En Iliada la narración es lineal, en Odisea la narración es in media res. Comenzar la historia por la mitad. Comenzar la historia por la mitad. ¿Ok? ¿Qué más hay que saber? Recuerda que Odisea fue dividida por estudiosos posteriores en tres grandes partes, en la telemaquía, en el regreso y la venganza. La telemaquía trata acerca de los viajes de Telémaco para buscar noticias de su papá. El regreso trata acerca de las aventuras de Odiseo y la venganza, el asesinato de los pretendientes. ¿Ya chicos? Como ya te lo dije, en esta obra, la vida es comparada con un viaje difícil pero necesario para el logro personal. Y si en Iliada se exalta la valentía, en Odisea se exalta la astucia, ¿ya? La astucia. El tema central de Odisea es el regreso de Odiseo a Ítaca, pero hay temas como el amor a la patria, el amor familiar, la fidelidad, que se divide en dos, la fidelidad conyugal representada por Penélope y la fidelidad servicial representada por Eumeo y Euriclea, los siervos fieles o sirvientes fieles a Penélope y también a Odiseo. Listo, chicos. Muy bien. Vamos a continuación a la pregunta número 5, que dice así. La epopeya Odisea atribuida a Homero narra el largo y dificultoso regreso de Odiseo a Ítaca después de la guerra de Troya. Con base en el argumento de la obra determine la veracidad de las siguientes afirmaciones. Zeus interviene en favor de Odiseo y ordena a la ninfa Calipso que lo libere tras años de cautiverio verdadero. Bien, bien, Yamelí, ya Yamelí mandó su clave. Dos, el rey Néstor proporciona directamente los medios para que Odiseo retorne a Ítaca. No. Néstor es un rey, es el primer rey al que llega ahí Telémaco. Telémaco llega a Néstor, acompañado Telémaco de la diosa Atenea, vestida ella de mentor, le consulta, ¿no? Sobre su padre y este no sabe. Luego le dice, ¿por qué no vas mejor a Esparta? Menelao debe tener noticias de tu papá. Pero ¿cómo llega perdón, Telémaco?
por la intervención de la diosa Atenea. 3. Telémaco se reencuentra con Odiseo y juntos planean la venganza contra los pretendientes. Eso sí es verdadero, ¿ya? 4. Odiseo convence a Penélope de su identidad, revelando un secreto sobre la construcción del lecho nupcial. También es verdadero. Recuerda que la obra casi termina, o sea, casi al final, no el final. Penélope y Odiseo se reencuentran luego de 20 años. ¿Cómo ella reconoce que él es Odiseo? Cuando él le demuestra, le comprueba que es él, cuando le habla acerca de la cama, el lecho nupcial, ¿no? Le dice que esa cama fue construida por él con sus propias manos de un árbol que crece allí en la casa. Listo, chicos. Te voy a dar 7 minutos más, ¿ok? Pero antes de darte los 7 minutos, ¿tendrás alguna consulta? ¿Tendrás alguna duda de las preguntas que hemos trabajado? ¿Tienes alguna consulta? ¿Tienes alguna duda de repente? Chévere, Yamili. Gracias, hijita. Yamili nos dice todo claro. Los demás chicos, chévere. Entonces, vamos, amiga. Vamos, evalúate. Vamos a ver ahora 7 minutos más. Ya, chicos, 7 minutos más. Comenzamos. Gracias, Lucía, también. Caleb, gracias, Anabel. Aquí estoy. Cualquier duda de repente pueden escribir. Uno, dos, tres, ¿qué? Entonces, X vale 3. Entonces, X vale 3. ¿Qué me están pidiendo? X es igual a 3. X vale 3, cantidad de personas, número de sobrinos. ¿Se acuerdan? El número de sobrinos es precisamente el cociente notable. Todo esto es el número de sobrinos. Cantidad de dinero, aquí, entre cantidad de dinero, repito, cantidad de dinero que se reparte, entre cantidad de dinero que recibe uno, tendrá como resultado la cantidad de personas. En este caso, número de sobrinos. No sería 3 menos 1, 2 elevado a la 4. Pero reemplazando a, ¿no? Equivale 3. 3 menos 1, 2 elevado a la 4. Eso 2 veces, ojo, equivale 3. Sería 3 menos 1, 2 al cuadrado. Vamos a ver. A ver, por favor, vean esto. Vale 3, 2 a la 4, menos 2 veces 2 al cuadrado, más 4. Esto es 16, menos 8. Vamos a ver. A ver, la respuesta. Escríbelo. Cantidad de sobrinos. Habla siempre, siempre. Habla. Cantidad de sobrinos. Aquí está. Cantidad de sobrinos. Escríbelo. Nada. Ya. Te voy a llamar a Roberto. Voy a llamar al doctor para que me ayude a cómo definir si estás ahí o estás ahí. Creo que sí. Sí. Miguel. Miguel. Voy a llamar al doctor. ¿Algo ha pasado? Ah, ya, seguramente están escribiendo instancia de la sea cualquiera. Sí, ¿qué estás escribiendo? Seguro que puedes todo. Ya está. ¿Qué se quiere reprochar? Estás ahí. A ver, por una cita aquí. A ver, es que te aquí, alguien fue escribir, te aquí. Los demás son que emplea luz. Los que emplean restantes
Ay, pero qué, el internet, Salvatito, yo estaba preocupado, Lupito. ¿En serio? Si estabas ahí, ¿cuál es la respuesta? La respuesta del problema, ¿cuál sería? Ah, la respuesta sería, no sé, ¿no? Ya, ahora, si tienes que discutir un problema, pero ¿cuál? Y es breve, ¿no? Manda que llegas, manda que llegas, por favor. Manda que señal de vídeo. La señal de vídeo, solamente una tinta, por calor, medio, que edita, 5 más, macho, H, 5 más, para 3, para 3, 2, para 2, castillo, 1 más, para 1, para 1. Ahora, para el tipo, así, alguien me ha hecho las 5. Vamos a hacer las 5. Ya tenemos la técnica como resolver este tipo de problemas. A ver, si alguien me da la clave de las 5 memorias de la todos juegos, las 5 2, esa la 96, hacer esa la 90, acá voy a colocar más de 6 en 6, la sexta, a acá en este caso va de 6, sí, sí, esa la 90, más esa la 72, la 4, la 50, ahora, como todos los términos son razón, menos medio, los signos ya lo tenemos, menos, ya ganan menos, uno arriba y uno abajo. A de 6 en 6, esta la 6. Y acá, suma de 6, 102 más 6, 102 vamos 6, y se obtiene 102. Ya tenemos. Bien, muchachos, Ahora, se han cumplido los 7 minutazos. Supongo que has llegado a la 10, ¿sí? ¿Te pudiste llegar a la 10? ¿Te falta tiempo? Espero que no. Ayúdame. ¿Llegaste? ¿Sí llegaste? ¿Sí? Ay, qué chévere. Gracias, hijita linda, por participar. Yamelí, muy amable, hijita, por participar. Listo. ¿Están de acuerdo entonces? Vamos a comenzar, ¿ya? Continuamos. A ver, pregunta número 6. Flaca, loco, brother, ¿qué marcaste en la número 6? A ver, te leo, pez amigo, te leo, pez amiga, ¿qué marcaste en la número 6? Nadie participa, nadie participa, mano. Dice, Edipo Rey de Sófocles es una tragedia griega que plantea la lucha del ser humano contra un destino predeterminado. Sabemos, ¿no? Sabemos que Edipo en esta historia de aproximadamente 6 horas, la historia de Edipo Rey se desarrolló en 6 horas nada más. Eh, y sabemos pues, que en este pequeño tiempo Edipo, queriendo hacer un bien a su familia, perdón, a su patria, a su reino, queriendo buscar la solución, ¿no? Se enterará de algo horrible, ¿no? Se enterará que él es el asesino de Layo. O sea, él es el culpable de manera indirecta de la peste enviada por Apolo.
Pero algo más terrible todavía se enterará de que está casado y que tiene hijos con su mujer, perdón, con su madre, que su esposa, Yocasta, es su madre. Y ese mismo día su madre se quita la vida, ese mismo día, dentro de las 6 horas, él se arranca los ojos. Todo ocurre dentro de un solo día. ¿Ok? Todo ocurre. Toda la historia de Edipo Rey es la historia del brother que, queriendo ayudar a su familia, a su reino, perdón, se entera de dos cosas atroces. Y recapacita y dice, no pude escapar de mi destino. Ya esto me lo había advertido hace años atrás, me lo había advertido el oráculo de Delfos, que yo mataría a mi padre y me casaría con mi madre. Yo pensando que mis padres eran Polvo y Mérope, resulta que eran Layo y Yocasta. Muy bien. A ver, a través del argumento se desarrolla un proceso de búsqueda de la verdad en la que el protagonista, sin saberlo, se convierte en ejecutor de la profecía que trata de evitar. Tomando en cuenta las acciones representadas en la obra, ojo, ojo, te está pidiendo claramente, tomando en cuenta las acciones representadas en la obra, determina qué hechos ocurrieron. A ver, ahora sí lánzame tu clave. Bien, tengo a Andrea con su clave ya. Tengo a Caleb también con su clave. ¿Alguien más? Yameli. Muy bien. Nadie más. Che, que son como 50.000 participantes. Son 19, ya 18. Chale, amigos. A ver, a ver, a ver. Uno. Edipo mata al rey Layo en un cruce de caminos sin saber que es su padre. ¿Verdadero o falso? ¿Qué opinas? Eso es falso. Falso. Te voy a dar, amigo. ¿Cómo que? Profe, what the fuck you? ¿Qué estás hablando, profe? Oye, ¿me has escuchado lo que he dicho? No me has escuchado lo que he dicho. No me has escuchado. Te estoy diciendo que Edipo Rey representa, porque es una obra teatral, la historia de Edipo en solo 6 horas. O sea, representa lo que le pasa a Edipo en solo 6 horas. Representa desde que el sacerdote de Zeus con el pueblo le van a pedir ayuda a Edipo y Edipo le dice, yo ya envié a mi cuñado Creonte al oráculo en Delfos y estoy esperando que venga para que nos diga cuál es la solución de esta peste. Y justo llegaba Creonte, justo ahí llegaba Creonte y Creonte le dice a Edipo que la razón de la peste es el asesino de Layo y que mientras no se mate al asesino o no se lo destierre, no se irá la peste buscando al responsable de la muerte de Layo, él se enterará de que él es el responsable y para colmo de que Layo era su padre y peor aún de que Yocasta, su esposa, es su mamá. Ese mismo día Yocasta se suicida y ese mismo día él se quita los ojos y tiene el propósito de desterrarse. Profe, no entendí nada. Loco, mira acá, mira acá, mira acá. Te voy a enseñar algo que nunca debes olvidar. Préstame mucha atención, ¿ya? Préstame mucha atención. Tú recordarás que yo te enseñé esto, mira. Todo esto que está en azul, todo esto que está en azul, es la historia de la Edipodia. Todo esto que está en azul es la historia de la Edipodia. ¿Qué cosa es la Edipodia? Un mito. Es un mito. En este mito está inspirado Edipo Rey. Edipo Rey está inspirado en la Edipodia. ¿Qué dice ahí? Chale, no veo. Uy, voló, dice. Ah, ¿ya volaste? No, no entiendo, chale. No entendí. ¿Eso significa que ya volaste? A ver. Ahora, escúchame acá. Ya, escúchame acá, amiguito. En la Edipodia, que es el mito, se cuenta desde que Layo abusó sexualmente de un jovencito y el padre de ese jovencito, que era un rey, ¿ok? El padre maldice a Layo, ¿ya? Y ocurren
varios hechos, varios hechos. Bueno, pues todo eso ocurre en la Edipodia. Edipo Rey, la obra de Edipo Rey, porque el mito es más o menos, chale, el mito es más o menos del siglo 9 antes de Cristo, ¿ya? Siglo 9 antes de Cristo. Edipo Rey, en cambio, solamente representa esta acción. Esto nomás. Todo eso es Edipo Rey. Todo lo que ocurre en un solo día. ¿Ok? Ocurre en un solo día. Exactamente en 6 horas aproximadamente, ¿no? En 6 horas aproximadamente. Edipo Rey está basado en el mito de la Edipodia, pero no te narra, o sea, no representa en el teatro todo, solo representa 6 horas. Y te repito, solo representa, ¿ok? La mejor y buena intención de Edipo queriendo ayudar a su pueblo, pero luego se enterará de que él es el asesino de Layo, de que Layo es su padre, de que Yocasta es su esposa, perdón, su madre y ella se termina quitando la vida y él se decide autodesterrar. Ya está. Profe, pero entonces, ¿y esto de que él mató a su padre? ¿Eso sí pasó en la obra? No. Ese asesinato ya había ocurrido antes. Edipo le dice a Yocasta, hace mucho tiempo atrás yo maté a un hombre en el cruce de 3 caminos, Yocasta. Y se parece mucho al que tú me estás describiendo cómo es el año. Tengo miedo de que Tiresias tenga razón. Quizás yo soy el asesino del año. Ujú. Ayúdame, por favor, si me estoy dejando entender, hijita, hijo. ¿Me estoy dejando comprender? Ayúdame, por favor. ¿Se entendió? ¿Sí? Por favor, mucho cuidado. Esta pregunta es una pregunta muy buena, es una pregunta trampa. Así te puede venir en el examen, ¿ya? La premisa 2 dice, ¿Creonte viaja? No, también es falso. ¿Por qué es falso? Te estoy contando la historia. Si hoy día puedes, mira la obra teatral Edipo Rey. Busca en Google, perdón, en YouTube, busca Edipo Rey, obra teatral completa, ¿ok? Y mírala, por favor, para que entiendas. O si puedes leerla, que te vas a demorar en leer, mejor es que la veas, dura 1 hora y media nada más. Ya, ¿por qué la premisa 2 no es verdadera? Porque la obra comienza cuando Edipo sale del palacio ante el clamor del pueblo, que sería el coro. Edipo, tú que nos libraste en otro tiempo de la perra cantora, se refieren a la esfinge, líbranos ahora de esta peste. Edipo sale y le dice, anciano, le está diciendo esto al sacerdote de Zeus. Dime qué está sucediendo. Le dice, ¿qué acaso no te das cuenta que tu pueblo perece? No, eso ya lo sé. Yo he mandado a mi cuñado Creonte al oráculo en Delfos hace unos días atrás. Yo le he mandado, ¿ves? Solo lo está diciendo, no se está representando cuando Creonte está yendo de viaje hacia Delfos. ¿Ok? De hecho, en ese momento, mientras le dice, yo ya mandé a Creonte para que sepa la razón de la peste y cómo erradicarla, en ese momento el sacerdote de Zeus le dice, ¿y ese que viene allá, ese no es Creonte? Ah, ese es. Y recién entra en escena Creonte, llegando del oráculo en Delfos. Llegando. ¿Ok? Por esa razón, la premisa 2 también es falsa. Enunciado 3. Yocasta se suicida en su habitación luego de conocer la verdad. Sí, pero hay que tener cuidado. En la obra se representa acaso, en la obra, te pregunto, en la obra se representa el suicidio de Yocasta, en la obra no se representa el suicidio de Yocasta. ¿Quién me dice por qué no? ¿Por qué no se representa el suicidio de Yocasta en su habitación? A ver, ¿quién me dice por qué no se representa el suicidio de Yocasta en su habitación? ¿Quién me dice por qué no? Por dos grandes razones. La primera razón, muy bien, no se permiten actos violentos en la obra, porque no se podían representar escenas violentas en el teatro, porque no se podían bien. Y la segunda razón,
¿Y cuál es la segunda razón? Muy bien, Anabel, Yamelí, Adriano, Caleb. Excelente. Pero ¿cuál es la segunda razón? Porque todo ocurre en un solo escenario. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas que Edipo Rey es el modelo que Aristóteles utilizó para establecer las unidades aristotélicas? ¿Te acuerdas o no? Espacio, tiempo, acción. Eta uno, eta uno, eta uno. Espacio, tiempo, acción, todo uno. Eta uno, eta uno, eta uno. Espacio, tiempo, acción, todo uno. Todo ocurrió en el pórtico del palacio de Tebas. Todo ocurre ahí. Pero el enunciado nos dice que ocurrió en su habitación. Ya, debería ser falso. Debería en realidad este enunciado también ser falso. No hay clave, profe. Pero vamos a validarlo por qué razón. Porque el público sí se entera de que Yocasta se ha suicidado, aunque el público ya lo sabía porque ya había leído el mito. ¿Por, por qué el público se entera en la obra? ¿Cómo el público sabe que Yocasta se ha quitado la vida? Si uno no se representa en el escenario y dos, tiene que haber un solo escenario, ¿no? Un solo escenario. ¿Quién me dice cómo el público se entera de la muerte o suicidio, automorición de Yocasta? Vamos, ¿cómo lo saben si eso no se representa? ¿Alguien lo sabe? Chicos, es teoría, ¿eh? Yo le enseño de usted en teoría. Bien, Adriano, por el coro y el corifeo, para ser precisos, querido Raimi, fiesta. Ese es mi amigo fiesta en quechua. Bien, Adrianito. El coro sugería las escenas violentas. ¿Se acuerdan o no? ¿Se acuerdan que les enseñé eso? El coro sugiere las escenas violentas. ¿Por qué? Porque estaban prohibidas que sean representadas en el escenario. Ya está. Bueno, la tomamos como verdadera, pero recuerda que no hay escenas violentas y hay en Edipo Rey, solo en Edipo Rey hay un solo escenario. Enunciado 4. El Corifeo reflexiona en la parte final brindándonos una enseñanza. Sí, recuerda que no hay obra griega sin fin didáctico. No hay obra griega sin fin didáctico. ¿Estamos? Listo. Y además, es cierto, ¿no? La obra culmina con las palabras del Corifeo que, entre otras palabras, sostiene que no tenemos que confiarnos en nuestro destino, que siempre nos irá bien. Debemos más bien tener en cuenta que el destino del hombre depende de los dioses. ¿Ya, chicos? Listo, la clave número de la 6 sería la letra C. Pregunta número 7. En la tragedia Edipo Rey de Sófocles, el protagonista, al buscar la verdad, termina provocando su propia ruina. ¿En cuál de las siguientes situaciones se manifiesta con mayor claridad esa limitación frente al destino? ¿Qué marcaste aquí, mi amiga? ¿Qué marcaste aquí, mi amiguito? En la pregunta número 7. Habla loco, habla loca. Dedo, enano. Tenemos dos claves, ¿ah? Dedo y enano. A ver, ¿qué opinan los demás? ¿Dedo o enano? Veamos. Yocasta se ve forzada a casarse con Edipo a pesar de saber que él mató a Layo. No lo sabía Yocasta. Y aparte que, repito, eso no se representa en la obra, o eso ocurre antes de, ¿no? En el mito. Edipo asesina a su padre, el rey Layo, al encontrarlo y no ocurre eso en la historia. La ciudad de Tebas sufre los estragos de la guerra enviada como castigo. No, fue por la muerte de Layo que llegó la peste. ¿Ya? Yocasta advierte a Edipo sobre las consecuencias de su insistente búsqueda. No, Yocasta le dice, no, ten cuidado, no le hagas caso, no le hagas caso a Tiresias, le dice, ¿no? Ella no creía mucho en el destino, ¿ya? Ella no creía mucho en el destino. No, los oráculos también se equivocan, le dice. A mí, ¿no? Bueno, a mí no, a Layo, vino un profeta y le dijo que el hijo que me naciera lo iba a matar. Y acá todos sabemos que Layo fue asesinado por unos ladrones. Ujú. Y la E, Edipo pasa de ser un rey admirado a quedar destruido por el dolor y la deshonra, sí. ¿No? Pasó a ser un mendigo, ¿ya? Edipo se convierte en un mendigo. Aunque en la obra eso no se vea, ojo. La obra termina cuando Edipo
le dice a Layo, Edipo ya está ciego, quédate como rey, cuida a mis hijas que yo me voy a ir, le dice. Y ahí desaparecen de escena Edipo, perdón, Creonte, ¿no? Edipo, Creonte, ¿ya? Y sus hijas se van de allí. Y finalmente el Corifeo da las palabras. Pero en una segunda parte, no segunda parte, sino en otra obra llamada Edipo en Colona, en esa obra vemos que Edipo mendiga, ya está ciego y mendigo. ¿Ya? También se puede ver eso en el mito, por cierto. ¿Ok? Listo. Pregunta, chicos. Pregunta número 8. ¿Qué marcaste en la número 8, mi amiga? ¿Qué marcaste en la número 8, mi amigo? Habla o calla para siempre. En la número 8, ¿qué marcaste? A ver, avión. Hala, todo el mundo se va rápido al avión. Vean. A partir del siguiente fragmento de Romeo y Julieta de Shakespeare, elija la opción que presenta una interpretación adecuada del contenido expuesto. El príncipe dice, llegó hasta mí vuestro camino de odio, se derramó mi sangre en vuestras riñas. Voy a imponeros un castigo tal que vais a arrepentiros de mi duelo. Seré sordo a defensas y pedidos, ni lágrimas ni ruegos servirán para pasar por alto estos abusos. ¿Quién me dice por qué razón el príncipe de Verona dice, se derramó mi sangre en vuestras riñas y se van a arrepentir de mi duelo? ¿Por qué razón dice el príncipe esto? ¿Qué ha pasado en Verona? A ver, ¿por qué razón lo dice? ¿Sabían ustedes que Mercucho era primo del príncipe Escalus? Mercucho, el mejor amigo de Romeo, es primo del príncipe Escalus, ¿ya? Entonces, si es primo del príncipe Escalus, ¿ya? ¿Te acuerdas que Teobaldo lo mató? ¿No? Y Teobaldo es un Capuleto que embronca con los Montesco. Entonces está enojado, muy enojado, por las broncas entre Montescos y Capuletos, ¿ya? A ver. Las disputas, no, justo, ¿no? Las disputas entre Capuletos y Montescos repercuten en toda la comunidad, incluso ante el rey, o príncipe, perdón. La clave, entonces, efectivamente, muchachos, sería la letra avión. Pregunta número 9. ¿Qué marcaste en la 9? Ya tenemos a Yamilí, Anabel también, ¿ok? A ver, en Romeo y Julieta, William Shakespeare presenta una profunda reflexión sobre las consecuencias del odio heredado entre familias. Considerando el siguiente fragmento, ¿qué aspecto temático de la obra se refleja en este fragmento? El príncipe dice, esta carta confirma las palabras de este bendito fraile. En ella habla Romeo de su amor y de su muerte. Dice que compró veneno a un boticario de Mantua y que quiso morir y descansar con su Julieta. Capuletos, Montescos, esta es la maldición divina que cae sobre vuestros rencores. No tolera el cielo dicha en vosotros, y yo pierdo por causa vuestra dos parientes. A todos alcanza hoy el castigo de Dios. ¿Ya? ¿Cuál sería la clave? Las consecuencias colectivas por el odio entre familias rivales. La exaltación de la pasión. No, la B no hay. El triunfo del amor tampoco está. La clave sería la letra A. Chicos, a ver, el Renacimiento es un movimiento que se desarrolla en el siglo XVI. Es un movimiento que tiene como base, recuerda al humanismo. Y en ese contexto, Shakespeare, a finales del siglo XVI, para ser exactos, escribe Romeo y Julieta. ¿Ya? Romeo y Julieta, género dramático, especie, tragedia, estructura, 5 actos, composición en verso y prosa, estilo, lenguaje culto y específicamente poético, lenguaje lírico, exceso de metáforas también. La historia se desarrolla en Verona y Mantua. No se respetan las unidades aristotélicas.
Tema central, el amor y en especial la pasión juvenil que sobrepasan los límites sociales o las barreras sociales. Pero hay otros temas como el odio de dos familias, ¿no? Las rivalidades políticas y el odio de dos familias cuyos pleitos, cuyo odio trae consecuencias nefastas para el pueblo de Verona. ¿Ya, chicos? Muy bien. Terminamos con la número 10. ¿Qué marcas en la 10? Nos cambiamos de tema ahora. Las cuitas del joven Werther desarrolla diversos temas vinculados al protagonista y su entorno. Considerando, chicos, el argumento de la novela determine el enunciado que no contenga un tema de la novela. A ver, el amor prohibido que siente el protagonista por Carlota, prometido de Alberto, eso sí ocurre. De hecho, es el tema central, el famoso amor vedado o amor prohibido. B. La exaltación de la naturaleza y la desbordante emoción de Werther ante la naturaleza. Claro, recuerda que un tema central, ¿cuál es? O uno de los temas es la idealización de la naturaleza en relación al estado de ánimo del protagonista. La letra C. La moral humanitaria presente en Werther, sensible y lleno de imaginación. La moral humanitaria, eso suena a crimen y castigo, ¿no? ¿Te acuerdas que Raskolnikov tenía dos morales, la humanitaria y la antihumanitaria? El deseo amoroso que se intensifica cada vez más en el joven protagonista, sí. Y la vida burguesa, claro. En la letra E, recuerda que uno de los temas es crítica a la vida burguesa. Crítica a la vida burguesa. La clave, por lo tanto, será la letra C. La letra C. Muy bien, muchachos. Vamos a darte 7 minutos más para que respondas finalmente hasta la 15. ¿Ya? Vamos, tú mismo eres. Vamos a cronometrar, ¿ya? 7 minutazos. Ahí está, chicos. Y el producto de nosotros. Repito, es el cuadrado menos 10n más 8n, o 6, finalmente menos. Ahora esto es igual a 9n igual. Se acabó. 10n cuadrado, calculo por yo. 10n cuadrado menos 9n cuadrado sería n cuadrado, ¿no? Aplica eso, aplica así. En los 4 y 2. Ya, n 4 fue n menos 2, pero no puede ser negativo. Listo. N es igual a 4, pero ahí no acaba, porque me piden la cantidad de términos. La cantidad de términos es 9 por n de 1. También puede ser esto, pero lo veo más fácil acá. El número de términos será 9 multiplicado por 4. Y 1 dividido entre 4 menos 1. ¿Cuánto sale?
Listo. Se entendió el 8. ¿Han entendido el 8, chicos? ¿Están ahí? Corregido. ¿Estás siguiendo? ¿Estás siguiendo la explicación al único mayor? Índice, letra. Esta connotación, tengo que el problema de pasar ahí para entrar con todo el público. O sabe con todo el público al máximo. Ese es el máximo y haces y ahí. El problema número 9. El grado absoluto del término del lugar 6 equivale al número de flotas que quiere comprar. Cada una tiene un costo de 20 soles. ¿Cuánto pagarás? Pero vamos a ver. Podemos encontrar el valor de N. Podemos encontrar el valor de C. Perdón, el término del lugar 6. A lo único, bueno, dice X a la 3N más B. X a la 3N más B. Más Y a la 3N. Entre X al cubo. Más Y al cuadrado. Ya, y una vez. Si a partir de esta división se obtiene un concepto notable, pues se cumple lo siguiente. Pues se cumple lo siguiente. Sn más 3 entre t es igual a 3n igual al número de vamos a ver. ¿Y qué nos dará? Podemos sacar de la línea. Este lo de 6 más 18. 9, 6 más 18 para 9. 18. 18 es igual a 13. N es igual a 0. Si N es igual a 6, podemos encontrar el valor de alfa, el valor del número de términos. 6 por 3, 18. Y la vida, alfa es TCN, perdón. Listo. Alfa es igual a 9. Conocemos el valor de N, conocemos el número de términos. Podemos encontrar el término del lugar. Y el término del lugar C negativo. El término del lugar C es negativo. El término del lugar par. Escribimos el primer término de la base. El tensor. Luego elevamos al número de términos. El número de términos que es 9 menos el lugar. Menos el lugar término que sea. 9. El segundo término de la base. Bien, muchachos. Bien, chicos. A ver, llegaste a la 15. Vamos a continuar. Vamos a continuar. A ver, antes de resolver la número 11, estábamos viendo el romanticismo, ¿cierto? Recuerda, el romanticismo es el primer movimiento de la edad contemporánea. Es el movimiento que nace a finales del siglo XVIII y se desarrolla hasta la primera mitad del siglo XIX. Es un movimiento antirracional y antinormativo. Se opone al neoclasicismo. Tiene muchas características: exaltación de la naturaleza, predominio de los sentimientos, la fantasía, la imaginación, la idealización,
culto al yo, individualismo, ansias de libertad, angustia metafísica, nacionalismo, valoración del pasado histórico, valoración de lo popular, fuga de la realidad, exotismo y finalmente la estética de lo grotesco. La novela más emblemática que te van a pedir del romanticismo es Las cuitas del joven Werther. Listo, mi amigo. ¿Qué marcaste en la número 11? A ver, flaquita, loquito, ¿qué marcaste en la número 11? En las cuitas, ya, muy bien, vamos a ver. En las cuitas del joven Werther, Goethe construye una novela epistolar en la que el protagonista explora una sensibilidad exacerbada ante la vida, la naturaleza y el amor. Vamos a ver, 12 de octubre. Ossian ha desbancado a Homero, nuevamente, Ossian ha desbancado a Homero en mi espíritu. ¿A qué mundo nos transportan los sublimes cantos de aquel poeta? Vagar por los matorrales, aspirar el viento de tormenta, que columpia en las nubes las sombras de los antepasados a los pálidos rayos de la luna. Oír quejarse en las montañas la voz del torrente de la selva y el gemido sordo de los espíritus en sus cavernas y los lamentos de la joven agonizante al pie de cuatro piedras cubiertas de musgo, bajo los cuales descansa el héroe glorioso que fue su amante. Ya, verdadero o falso. A ver, muchachos. El fragmento presenta una visión espiritualizada y trágica de la naturaleza propia del romanticismo. Sí, ¿no? Vemos claramente que Werther, en su carta, está pues idealizando la naturaleza. Tres, la preferencia de Werther por Ossian sobre Homero revela una inclinación por lo racional y clásico. No, recuerda que el romántico va a estar en contra de lo racional y de lo clásico. Tres, se advierte una fuerte carga emocional que proyecta la melancolía y el dolor amoroso sobre el paisaje. Claro. Recuerda que la idealización de la naturaleza, ¿a qué está ligado? La idealización de la naturaleza está ligada al estado de ánimo de Werther, ¿ya? ¿Qué más? La escena evoca una conexión simbólica entre lo natural y lo espiritual. También sería verdadero, ¿no? Muy bien. Oír quejarse en la montaña, en la voz torrente de la selva. Está bien. Listo, muchachos. La clave en la número 11 sería avión. La clave en la número 11 sería avión. Felicitaciones. Siguiente pregunta. Tiene que ver con el realismo. A ver, repasemos rápido realismo, amigos. Pregunta, perdón, información. El realismo nace en Francia. Nace en Francia en la segunda mitad del siglo XIX. Es un movimiento que tiene como base filosófica al positivismo y es un movimiento, muchachos, es un movimiento que se caracteriza por lo siguiente. Primera característica, el realismo uno se caracteriza por su amplia descripción detallada. Demasiado detalle hace los narradores realistas, ¿no? Describen el escenario, describen el personaje, describen los hechos. La descripción detallada es su principal característica. Dos, la objetividad. Son objetivos porque tienen un carácter científico y describen tal y cual ocurren los hechos en la realidad. Recuerda que son realistas. Eh, la verosimilitud. Buscan la credibilidad o la verosimilitud. No te olvides. También tenemos el racionalismo. Vuelve otra vez la razón. El compromiso social. Los realistas están muy comprometidos con los problemas de la sociedad y con los personajes que sufren en esa sociedad. Y bueno, sobresalen novelas. Su máximo representante es Fyodor Dostoyevsky, que te acuerdas tiene cinco características, ¿verdad?
¿Cuál es la primera característica de Dostoyevsky? ¿Quién se acuerda? La famosa o el famoso profundo análisis de la subjetividad de sus personajes. Por esa razón se le llama el padre de la novela psicológica. La tendencia dramática tiende a usar, o es dramático, perdón, porque usa mucho los diálogos. Utiliza mucho los diálogos en sus novelas. Recuerda que los diálogos en una novela se expresan a través de guiones. ¿Ya? Tercera característica, solidaridad con el sufrimiento humano. Siempre está presentando la problemática de el hombre, ¿no? Pobre. Por esa razón es que utiliza sujetos marginales como personajes. ¿Qué más? También tenemos eh, las preocupaciones morales y religiosas. Está muy preocupado por dejar enseñanzas morales y enseñanzas religiosas, ¿no? Por ejemplo, en Crimen y Castigo, ¿no? Nos deja la enseñanza que no hay que matar, no hay que juzgar, no hay que sentirse superior a los demás. Y enseñanza religiosa, Dios te puede redimir, Dios te puede cambiar. También tenemos la religiosidad atormentada, ¿no? Esta presencia de lo católico, lo religioso, siempre presente en el señor Dostoyevsky. Muy bien, dice así. Marque la alternativa que completa correctamente el siguiente enunciado respecto de la novela Crimen y Castigo. En la obra, Raskolnikov es un joven estudiante que, agobiado por la pobreza y sus ideas sobre el bien y el mal, comete un crimen. Esto lo lleva a enfrentarse a un conflicto interno que presenta, a ver, ¿qué marcaste en la número 12? El dilema entre el deber familiar y la ambición. No, él no mata por ambición. Él mata a Aliona por un deber social. Él cree que está haciendo un bien a la sociedad al matar a Aliona Ivanovna. B. La búsqueda de justicia a través de la violencia. Él buscaba justicia, no, él quería el bien social y además quería también ayudar a su familia. Por esa razón mató a Aliona. El enfrentamiento entre la culpa y la redención moral, efectivamente, ¿no? De hecho, es uno de los temas, ¿ya? Recuerda que el tema central de Crimen y Castigo, ¿cuál es? El tema central es el conflicto ético entre una moral cristiana humanitaria contra una moral intelectual antihumanitaria. Está en esa lucha, en ese conflicto. Termina matando a Leona y la culpa lo atormenta. Por eso el primer subtema es la conciencia de culpa que atormenta al protagonista. También tenemos el amor como factor de regeneración moral y también tenemos la pobreza y los problemas sociales. ¿Ya? Entonces, efectivamente, chicos, la clave en la número 12 sería casa. ¿Ok? ¿Cómo está? La clave en la número 12 sería casa. Repasemos un poco de Crimen y Castigo. Recuerda, uno, uno, es del género épico. Su especie es una novela, pero ¿qué tipo de novela es? Por su estructura es una novela policial. En su aspecto superficial es una novela policial, pero en su fondo, en su plano profundo, es una novela psicológica y ética. Al ser una novela realista, pues obviamente utiliza las técnicas narrativas del realismo: descripción detallada, narrador omnisciente, narración lineal y lenguaje sencillo. Está ambientada en San Petersburgo, repito, en San Petersburgo, ¿ya? Está ambientada en San Petersburgo. ¿Qué más? El tema central, ya te decía, es el conflicto, ¿no? El conflicto ético entre una moral cristiana humanitaria versus una moral intelectual antihumanitaria. Ya, chicos, recuerda que Sonia representa el amor que regenera. Listo. Pregunta 13. Crimen y Castigo de Dostoyevsky es una novela representativa del realismo psicológico del siglo XIX. En ella se plantean profundas reflexiones sobre la culpa, la redención, el sufrimiento y los límites éticos del individuo. Tomando en consideración el fragmento siguiente de esta novela, ¿cuál es el tema central que se refleja? Es lógico. ¿Cómo no perder la calma ante estas ingenuidades?
cuando la cosa está perfectamente clara y ya no es posible retroceder? ¿Y por qué me dirá, quiere a Dunia, Rodia, porque ella te quiere a ti más que a su propia vida? ¿No será que la tortura secretamente el remordimiento por haber sacrificado a su hijo, su hija a su hijo? Tú eres toda nuestra vida, toda nuestra esperanza para el porvenir. Oh, mamá. Mm. ¿Cuál creen que es la clave? Defensa del... No, racionalismo no. Exaltación épica de los valores heroicos, evasión sentimental frente a los conflictos sociales y económicos urbanos, crítica directa a la fe religiosa. Culpabilidad moral derivada de sacrificios personales en la vida familiar. ¿Cómo no perder la calma ante esas ingenuidades cuando la cosa está perfectamente clara y ya no es posible retroceder? ¿Y por qué me dirá, quiere a Dunia, Rodia, porque ella te quiere a ti más que a su propia vida? ¿No será que la tortura secretamente, el remordimiento por haber sacrificado a su hija, a su hijo? Tú eres toda nuestra vida, toda nuestra esperanza para el porvenir. Oh, mamá. Claro, ¿no? Está hablando de su madre, se siente culpable, ¿no? Muy bien, la letra B, efectivamente. Pregunta 14, mi amiguito. ¿Qué marcaste en la pregunta 14? La metamorfosis aborda el tema central de la alienación del individuo en la sociedad moderna. Complete correctamente el siguiente enunciado. Tras convertirse en un insecto gregorio y debe ser eliminado por la estructura social simbolizada por, ¿qué marcaste acá? A ver, primero, recuerda que estamos en el vanguardismo, ¿ya? Estamos en el vanguardismo. El vanguardismo fue un conjunto de ismos que tienen dos grandes características. Primera característica, rompen con el arte tradicional o con el arte decimonónico. Romper con el arte tradicional, romper con el arte decimonónico significa ya no imitar más sus técnicas. Por lo tanto, si rompen con el arte tradicional, ¿qué les toca hacer? Innovar. Innovación. Van a crear nuevas técnicas poéticas, nuevas técnicas dramáticas y nuevas técnicas narrativas. Justamente las cuatro técnicas narrativas que van a crear, bueno, crean varias, pero estas son las más conocidas: el narrador objetivo, el monólogo interior, la multiplicidad de voces o narradores y la ruptura de la narración lineal. ¿Ya? Son las cuatro que tienes que saber, son las cuatro que tienes que dominar. No te olvides, ¿ya? Narrador objetivo, ¿ya? Monólogo interior, la ruptura con la narración lineal y la multiplicidad de voces y de narradores. Dentro de este movimiento destacamos a Franz Kafka y su novela La Metamorfosis. Es una novela corta, pero también es una novela fantástica, es una novela alegórica, novela del absurdo existencial y finalmente es una novela expresionista. Por ser una novela expresionista es que pertenece al vanguardismo. ¿Por qué? Porque las técnicas narrativas que utilizará son técnicas narrativas tradicionales todavía. Kafka no empleó las técnicas modernas del relato o las técnicas vanguardistas narrativas. No, él en técnica sigue siendo tradicional. Su novela es vanguardista porque es expresionista. ¿Ya? ¿Cuál es el tema central de la metamorfosis? A ver, la metamorfosis tiene como tema central la alienación del sujeto moderno que lo conduce a una automatización de su vida cotidiana, ¿ya? O sea, lo deshumaniza. ¿Qué ha deshumanizado al hombre moderno del siglo XX, del siglo XXI? La alienación. El hombre moderno se aliena, hace todo lo que se requiere en esta sociedad, lo que se necesita para sobrevivir. Tienes que producir para poder estar con vida, para que te valoren incluso. Pero una vez que te alienas, te deshumanizas. ¿Ya, chicos? No te olvides. El tema central será entonces la alienación del sujeto moderno que lo conduce a una automatización de su vida cotidiana. Pero hay otros temas. Por ejemplo, tenemos primer subtema, el autoritarismo del padre. Vemos un padre violento, agresivo. Siguiente subtema,
la incomunicación entre padres e hijos, ¿ya? La incomunicación entre padres e hijos. Siguiente subtema, tenemos la marginación del extraño, del diferente. También tenemos la transformación de hombre a insecto. También está, muchachos, la rutina de la vida burocrática y la explotación del hombre por el hombre. Recuerda que Goethe representa en la novela la solidaridad limitada con el sujeto expoliado. Ahora sí, a ver, complete correctamente el siguiente enunciado. Tras convertirse en un insecto, Gregorio, ¿ya? Deja de ser funcional para su entorno y debe ser eliminado por la estructura social simbolizada por su padre y el claro. Su padre y su jefe representan al sistema capitalista que liquida a aquel que ya no produce. ¿Ok? ¿Qué marcaste en la número 15? La última pregunta. A ver, ya tengo una clave. Caleb ya nos envió su clave y Amelie también. Vamos a ver. Dice así. Seleccione la opción que agrupa afirmaciones verdaderas en torno al desarrollo argumental de la metamorfosis, obra de Kafka. Tras su transformación, Gregorio experimenta angustia por el poder, en efecto, o por perder el afecto de su entorno familiar. A ver, eso ocurre en la novela. El muchachos, Gregorio experimenta angustia porque su familia ya no lo quiere, ya no lo ama. No, no. Eh, Grete adopta una postura comprensiva y le proporciona comida a su hermano insecto. Sí, ojo, eso sí es correcto. Recuerda que Grete al inicio de la novela ayuda a Gregorio. Ya al final Grete se cansa, se aburre, por eso le desprecia. El padre reacciona con violencia hacia Gregorio arrojándole manzanas como forma de agresión. Sí. Eso sí ocurre, chicos, ¿ya? Sí ocurre. Y cuatro, en el final, dice, de la historia, Gregorio muere aislado dentro de su habitación. ¿Qué opinas? ¿Muere aislado dentro de su habitación? ¿Verdadero o falso? Verdadero, chicos, verdadero. La clave sería la letra C, ¿ya? En el final o al final de la historia, ¿no? Gregorio muere aislado dentro de su habitación. Qué pena, ¿no? Gregorio muere aislado luego de él haber mantenido a la familia, incluso haberle pagado la deuda de sus padres. Esto es un poquito, pues, bastante trágico, ¿no? Bastante dramático, porque vemos cómo el hombre, ¿no? Mientras produzca es querido, valorado, amado, pero una vez que en este sistema capitalista el hombre no produce, pues no vale, ¿no? No sirve, tiene que producir para cobrar valor. De no producir, pues simplemente no vale. Ahora, Grete sí lo ayuda, chicos, por eso que la premisa o el enunciado 2 es correcto, aunque es verdad que al final se cansa. Sí, eso es cierto. Al final Grete se cansa, se aburre, ya no puede, ha colapsado Grete, le malogró el concierto de violín y dice que se vaya, que desaparezca. Si fuera nuestro hermano ya no estaría aquí con nosotros, todavía él dice. Imagínate. ¿Ah? Entonces, la clave, chicos, sería la letra C. Ahí creo que sí han fallado, queridos alumnos, ¿no? A ver, 15 de 15, alguien por si acaso. Alguien, yo ahí, profe, humildemente, 15 de 15. Bueno, está bien, ¿no? Bueno, 14 de 15, 13 de 15, 12 de 15, 11 de 15, 10 de 15. ¿Ah? ¿Quién habrá hecho, no? Tranquilo, tranquilo. Estamos justamente repasando para ir limando ciertos errores. Ya, muchachos, listo.
Recuerda también que no hay técnicas de vanguardia, ¿eh? En la metamorfosis, las técnicas narrativas aún son técnicas tradicionales. Lo que sucede es que Kafka huía de las técnicas vanguardistas, era un poco tradicional Kafka. Pero, profe, ¿y entonces por qué esta novela es vanguardista? Ah, esta novela es vanguardista porque es una novela expresionista. Profe, ¿y qué quiere decir expresionismo? El expresionismo es un ismo de vanguardia que consiste en que el autor, a través de un cuadro o de una novela, expresa su mirada e interpretación de la realidad, pero distorsionando la realidad y con pesimismo. Es una imagen distorsionada y pesimista de la realidad. ¿Ya? ¿Se acuerdan del grito de Munch? El grito de Munch, ya, ese grito es también, ese cuadro del grito de Munch, ¿no? O el grito simplemente, es también un cuadro, muchachos, expresionista. Listo, mis amigos. ¿Alguna duda? Me quedan un minuto y algo más. ¿Tendrás alguna duda, alguna consulta? Todo Gucci, todo Chidori, profe, todo claro, me dice mi amigo Carlos Jesús. Ya, muy bien. Ok, gracias Carlitos, gracias Anthony, gracias Yamel. Bueno chicos, nos vemos la próxima semana y estamos a puertas del examen. Ánimo, tranquilos, ustedes son nuestra promoción. Nosotros confiamos en ustedes, pero tranquilo hijo, sé que te va a ir muy bien, ¿ya? Ay, qué amable Yameli, muchas gracias hijita. Todo un placer muchachos, nos vemos la próxima semana. Cuídense chicos, Muchas hasta gracias, la profe, próxima. cuídese. Bye, bye. Gracias. Gracias, Carlitos, gracias, Esteban. Listo, chicos.